Cadena 3 presenta 3x1-4 con Sergio Supo. Auspicia este espacio Fondo FIMA. Soy el Ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, ponela en Fondo FIMA. Conoce más en fondofima.com.ar. Es la tabla de posiciones, no la que lidera el Liverpool, como dijo Mauricio, no la que lideró Vélez hasta la semana pasada, la que lidera el Atalanta, por ejemplo, en Italia. Es otra tabla de posiciones, Sergio, en tu columna de hoy. Es la tabla de posiciones de los salarios. Una de las frases del año creo que se ha repetido, incluso figura en las encuestas de opinión, que es: no llego a fin de mes. Esa sensación que muchos argentinos han tenido, bueno, tiene un reflejo relativo en este informe que elaboró la Fundación Fundar, basado en los acuerdos paritarios realizados a nivel nacional en el Ministerio de Capital Humano, donde también está ahí, dentro del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo. Entonces aquí hay ganadores y hay perdedores, tomando como base que el índice de precios, esto es la inflación del año, es aproximadamente 166%. ¿Cuáles son los ganadores? Te voy a sorprender, Marlín. Los que lideran la tabla. Los que lideran la tabla tienen que ver precisamente con el deporte. Con el 210% de aumento nominal, un 16,6% por encima de la inflación, han cobrado y han ganado este campeonato del 2024, este campeonato salarial del 2024, los afiliados de UTEDIC, que son los trabajadores de las, precisamente, entidades deportivas y civiles. Los muchachos que, por ejemplo, trabajan en las boleterías, en los estadios de fútbol, son afiliados de UTEDIC. Los que te abren la barrera, los que te controlan el carnet cuando entras. Exacto, los empleados de los clubes también, los empleados permanentes en los clubes, etcétera. En segundo lugar, aparece otro gremio que, si bien no es un gremio muy numeroso, es un gremio que ha estado en la discusión en los últimos meses a propósito de la idea de que ya no haya gente que te cargue el combustible en las estaciones de servicio. Los playeros. Bueno, el personal de estaciones de servicio también le ganó la inflación por 16,2 puntos, un poquito menos que la gente de UTEDIC. Más abajo, un gremio que habitualmente ha tenido buenos salarios en la Argentina y es un gremio bastante combativo, y que tiene también importancia en Córdoba, porque aquí se produce soja y se produce aceite de soja. Los aceiteros le ganaron por 15,6% de inflación a la inflación. Otro gremio importante relacionado con los aceiteros, que en este caso reúne a muchos trabajadores, el gremio de la alimentación. Acá están más cerca de haber empatado, pero le ganaron por 3,5 puntos a la inflación. Y ahora tengo algunos que prácticamente empataron porque son muy importantes. Gremios que suelen generar una tendencia cuando se negocia acuerdos salariales en la Argentina. Los camioneros le ganaron la inflación este año, los camioneros 3,4 puntos arriba. Dos gremios que son primos hermanos. Los mecánicos, esto es los trabajadores de las plantas automotrices, y los metalúrgicos, la famosa UOM, estamos hablando de la ESMATA y de la UOM, en este caso los metalúrgicos es la UOM, le ganaron la inflación por poco, 1,2 los de la ESMATA, esto es lo de plantas automotrices, los metalúrgicos por 0,4. Y ahora viene la tabla del descenso, es decir, los que están debajo de la inflación. Y hay tres gremios importantes que casi estuvieron cerca de igualar la inflación, pero no lo consiguieron. Sanidad, que es un gremio muy importante, perdió 3 puntos porcentuales. Construcción, sabemos que hay una crisis de la construcción por la paralización de la obra pública y también por la paralización de la obra privada. Los trabajadores de la construcción perdieron, además de muchos puestos de trabajo, perdieron 5,3 puntos porcentuales. Comercio, el gremio más grande de la Argentina, el que tiene más trabajadores, perdieron 8 puntos por la inflación. Cierro con los más perdedores. Los más perdedores no cuesta mucho trabajo imaginar quiénes son. Son los empleados públicos de distintas reparticiones. Tengo acá 3 paritarias, porque te dije, Guille, que este es un informe hecho con los acuerdos nacionales. Por ejemplo, el sector público, esto es los estatales de la provincia de Buenos Aires, perdieron 15,3 puntos porcentuales.
Los empleados públicos nacionales, que dependen directamente del gobierno nacional, perdieron 19,7 puntos porcentuales. Y los judiciales del poder de la justicia nacional, lo que para nosotros en Córdoba es en el resto del país la justicia federal, perdieron 23,7 puntos respecto de la inflación estimada en el 166%. Esto es igualmente la mitad de la Argentina, porque la otra mitad está en negro. La otra mitad trabaja sin un trabajo registrado, con lo cual ahí es muy difícil realmente saber cuáles son los ingresos y cuánto por debajo han estado de la inflación los ingresos este año en la Argentina. Sergio Supo, su 3x1, 4 y la tabla de posiciones de las paritarias de 2024. Auspició este espacio Fondo FIMA. Si querés invertir tu plata, dale a fondo con Fondo FIMA. Podés poner desde 100 pesos. Conoce más en fondofima.com.ar. Cadena 3 presentó 3x1, 4 con Sergio Supo.